Posesión demoníaca. Me llamo Miguel, y mi vida cambió para siempre una fría noche de octubre. Escribo esto con la esperanza de que alguien lea mi relato y comprenda el horror que presencié, un horror que aún me persigue en cada pesadilla. Todo comenzó con un llamado de mi viejo amigo, Javier. Nos conocíamos desde la universidad y habíamos mantenido una amistad a pesar de nuestras ocupadas vidas. Javier era un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza, pero esa noche, su voz al teléfono no reflejaba su habitual calma y racionalidad. «Miguel, necesito tu ayuda», me dijo, su voz temblando. «Es Isabel, algo le pasa». Isabel era su hermana menor, una joven de apenas 18 años. Siempre había sido alegre y llena de vida, pero Javier me contó que, en las últimas semanas, había cambiado drásticamente. Se había vuelto retraída, agresiva, y decía cosas que no tenían sentido. Lo peor de todo es que Isabel había empezado a hablar en lenguas extrañas, lenguas que ni Javier ni su familia podían identificar. Cuando llegué a la casa de Javier, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La madre de Javier, una mujer devota, me recibió con lágrimas en los ojos. En el aire flotaba un miedo invisible, un miedo que penetraba hasta los huesos. «Está arriba, en su habitación», me dijo Javier. «He intentado de todo, pero nada funciona. No sé a quién más acudir». Subimos las escaleras y al llegar a la puerta de la habitación de Isabel, un escalofrío recorrió mi espalda. La madera crujía bajo nuestros pies y cada paso resonaba como un eco siniestro. Cuando Javier abrió la puerta, el aire se tornó más denso, casi irrespirable. Isabel estaba sentada en una esquina de la habitación, con las piernas cruzadas y la mirada perdida. La habitación, que solía estar llena de pósters y recuerdos, ahora estaba vacía, como si la vida misma hubiera sido succionada de ella. El rostro de Isabel, antaño radiante, era ahora una máscara de sufrimiento. Sus ojos, normalmente cálidos y brillantes, estaban apagados y rodeados de sombras oscuras. Me acerqué lentamente, intentando no mostrar el terror que sentía. Isabel no reaccionó a mi presencia. Parecía estar en trance, murmurando palabras en un idioma que no podía reconocer. Sus manos, antes delicadas, ahora estaban crispadas y llenas de cicatrices, como si se hubiera arañado a sí misma en repetidas ocasiones. «Isabel», susurré, aunque sabía que no me escucharía, «¿qué te está pasando?». De repente, sus ojos se clavaron en los míos y una voz gutural, profunda y antinatural salió de su boca. «Miguel», dijo, y su voz no era la de Isabel, sino algo mucho más antiguo y maligno. «Tú no deberías estar aquí». Retrocedí, tropezando con una silla en mi prisa por alejarme de ella. Javier corrió a mi lado, intentando calmarla, pero Isabel se lanzó hacia él con una fuerza sobrehumana. La detuvimos entre los dos, y con gran esfuerzo logramos sujetarla y atarla a la cama. «Tenemos que hacer algo», dije, mi voz apenas un susurro. «Esto está más allá de nosotros». Fue entonces cuando la madre de Javier sugirió lo impensable, un exorcismo. La idea de llamar a un sacerdote me parecía absurda en aquel momento, pero ante la desesperación, accedí. Esa noche, el padre Antonio llegó a la casa. Era un hombre de edad avanzada, con una mirada serena pero firme. Al entrar a la habitación de Isabel, su expresión cambió, vi en sus ojos el reconocimiento del mal. «Esto no es un simple caso de enfermedad mental», dijo, cruzándose de brazos. «Aquí hay una presencia oscura, una entidad que ha tomado posesión de esta joven». El exorcismo comenzó al caer la noche. Padre Antonio se colocó al pie de la cama de Isabel, con el crucifijo en una mano y el agua bendita en la otra. Empezó a recitar las oraciones en latín, y el ambiente en la habitación se volvió más tenso. Isabel empezó a retorcerse y a gritar, palabras ininteligibles salían de su boca. Su cuerpo se arqueaba de maneras imposibles, y la cama crujía bajo su peso. Cada palabra del sacerdote parecía irritar a la entidad dentro de Isabel. Sus gritos se transformaron en alaridos desgarradores, y la habitación se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de azufre y podredumbre. Intentamos contenerla,
pero su fuerza era inhumana. De repente, Isabel dejó de moverse. Su cuerpo quedó rígido y sus ojos, completamente negros, se fijaron en el sacerdote. La voz que salió de sus labios no era humana. «Tú no tienes poder aquí, sacerdote», dijo la entidad con un tono burlón y profundo. «Ella me pertenece». Padre Antonio continuó rezando, su voz firme a pesar del sudor que corría por su frente. Isabel comenzó a convulsionar violentamente y todos en la habitación sentimos una presión creciente, como si una fuerza invisible intentara aplastarnos. La lucha continuó durante horas, horas que parecieron eternas. Cada segundo que pasaba, la entidad se volvía más agresiva. Empezó a revelar secretos oscuros sobre cada uno de nosotros, cosas que nadie más podía saber. Nos enfrentábamos a algo que conocía nuestros miedos más profundos, nuestros pecados más ocultos. Finalmente, el sacerdote alzó el crucifijo y lo presionó contra la frente de Isabel. Gritó con una fuerza que hizo temblar las paredes, y su cuerpo se sacudió violentamente una última vez antes de caer en un estado de calma. Pensamos que todo había terminado, pero entonces Isabel abrió los ojos, miró al sacerdote y sonrió de manera macabra. «Esto no ha terminado, Miguel», dijo con su voz, pero una voz que no era la suya. «Vendremos por ti también». Luego, su cuerpo se relajó y cayó inconsciente. Padre Antonio, agotado y pálido, se dejó caer en una silla. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas. Llevamos a Isabel al hospital, donde permaneció en coma durante varios días. Los médicos no podían explicar su condición, pero yo sabía que el mal había sido temporalmente contenido, no derrotado. Las semanas siguientes fueron un infierno para mí. No podía dormir, temiendo que la entidad pudiera venir a buscarme, como había prometido. Cada sombra, cada ruido nocturno, me hacía saltar de miedo. Me aislé de mis amigos y mi familia, incapaz de explicarles el terror que me consumía. Una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, sentí una presencia. El aire se volvió helado y una sombra se deslizó por las paredes. Un susurro llenó la habitación. «Miguel». Era la voz de Isabel, pero distorsionada, como un eco de ultratumba. El pánico me paralizó y antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos invisibles alrededor de mi cuello, apretando con fuerza. Me caí al suelo, luchando por respirar, mientras la sombra se cernía sobre mí. Justo cuando pensé que mi vida terminaría, las manos se soltaron de repente y la presencia desapareció. Tosí y jadeé, recuperando el aliento, pero el miedo no me abandonó. Sabía que esto era solo el principio. Días después, recibí una llamada de Javier. Isabel había despertado, pero no era la misma. Se había vuelto aún más retraída, apenas hablaba y evitaba a todos. La luz en sus ojos se había extinguido por completo. Fui a visitarla al hospital, esperando encontrar alguna señal de la Isabel que conocía, pero lo que vi me destrozó el alma. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión vacía. Sus manos temblaban y su piel estaba pálida y frágil. Cuando me acerqué, apenas me reconoció. Intenté hablarle, decirle que todo estaría bien, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar incontrolablemente. «Lo siento, Miguel», dijo entre lágrimas. «Lo siento tanto». No supe cómo responder. Solo pude abrazarla, sintiendo su dolor y desesperación. Sabía que, aunque la entidad hubiera sido expulsada, había dejado una cicatriz profunda en su alma, una cicatriz que tal vez nunca sanaría. Desde entonces, la vida nunca volvió a ser la misma. Me mudé lejos, intentando escapar de los recuerdos y del miedo que me acosaba. Pero las pesadillas me siguieron y cada noche revivo los horrores de ese exorcismo. A veces, aún siento la presencia, un frío repentino, un susurro en la oscuridad, recordándome que el mal siempre está acechando, esperando su oportunidad para volver. Escribo esto no solo como una advertencia, sino como un exorcismo personal, intentando liberar mi alma de los demonios que me persiguen. Si estás leyendo esto, ten cuidado con las sombras y nunca subestimes el poder del mal. Porque aunque el exorcismo haya terminado,
El verdadero horror nunca se va. Esta es mi historia, y aunque quisiera que fuera ficción, cada palabra es la verdad. Soy Miguel, y he visto el rostro del mal. Y si alguna vez te encuentras con él, reza para que tengas la fuerza para enfrentarlo, porque yo sé que aún no he ganado esa batalla. El exorcismo de mi hermana.
Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.